este seminario de análisis a la iniciativa de reforma constitucional en materia de Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar la conferencia magistral intitulada La iniciativa de reforma constitucional y la elección de juzgadores, que impartirá el maestro de esta Facultad de Derecho, el señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien es abogado. Al magistrado no le gusta que leamos su currículum, por eso es que de inmediato pasó y adelante, señor magistrado. Muchas gracias, estimado doctor Galván, muy admirado doctor Galván. Vamos a ver esta conferencia que trataré que solo dure 30 minutos y por supuesto que podremos platicar un poco de esta cuestión. Vamos a hablar de la iniciativa que se ha presentado en este tiempo y vamos a ver algunos defectos que yo le encuentro. Yo ya he dicho y manifestado de manera pública mi punto de vista. Yo pienso que la elección de jueces por vía de elección popular es pésima idea. Ojo, no dije mala, no dije regulis, dije pésima. Me parece pésima, ¿de acuerdo? Y mucho más si pensamos que esto implica la desaparición de la carrera judicial. Es todavía pésima. Ahora, vamos a ver cómo esta es más o menos la metodología que va a tener esta conferencia. A ver, la primera cuestión es un poco explicar la iniciativa. La segunda cuestión es que veamos cómo va a ser el método de renovación que se encuentra propuesto en la iniciativa y finalmente analizaremos de manera específica los riesgos que pudieran haber para la función judicial. Comencemos entonces con la primera temática, ¿de acuerdo? A ver, entonces seguramente llevan ustedes todo el día hoy escuchando de esta cuestión, pero la idea es que todos los jueces del país sean electos por voto popular. Fíjense que dije todos, desde los ministros de la Corte hasta los jueces de paz, es decir, todos los órganos de justicia de todo el país, juzgado de primera instancia, magistrados de segunda instancia, después jueces de distrito, magistrados de colegiado, magistrados de apelación, ministros de la Corte, salas regionales del tribunal y magistrados de sala superior del tribunal, es decir, todos. Ahora, esto implica la idea de suprimir la carrera judicial. Para los que no lo sepan, para casi todos los puestos judiciales del país hay que pertenecer a una carrera judicial. Y cuando digo casi, me parece que hay que decir prácticamente todos los puestos del país se tiene que ser parte de una carrera. Uno comienza cuando es un chamaquito y después pues empiezas a ir creciendo poco a poco y un día pues aspiras a ser juez, que es justamente el ejemplo que nos dio a nosotros, por ejemplo, el doctor Galván, que justamente pues ha estado en todos los tribunales electorales del país hasta el momento, ¿no? Y bueno, pues yo mismo, desde 1997, soy miembro del Tribunal Electoral y comencé siendo secretario auxiliar. Ahora, fíjense ustedes, aquí se encuentra la idea también de dividir el Consejo de la Judicatura en dos órganos, administración y disciplina. Bueno, eso no es tanto la materia que ahorita voy a tratar, ¿de acuerdo? Ahora, quienes actualmente ocupan los cargos podrán participar en la elección. Va a haber una elección, por cierto, el año que entra, para elegir a todos los jueces del país. Todos. Ahorita vamos a ver qué problemática trae esto, ¿de acuerdo? Habría una elección extraordinaria para la elección de todos los jueces del país. El Senado emitiría una convocatoria, el INE sería el que organizaría la elección, ¿de acuerdo? Que por cierto también haría que se eligieran consejeros del nuevo INEC, ¿no? 3 puntos suspensivos. No voy a hablar de eso porque ahorita nada más vengo a hablar de temas judiciales, pero bueno, habría una jornada electoral el 1 de junio de 2025.
Y después vendría una etapa de justo de impugnaciones y resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y posteriormente la protesta ante el Senado. Bueno, a ver, ¿cuál es el método de renovación? A ver, fíjense ustedes que aquí tenemos pues un tema interesante, ¿de acuerdo? A ver, el Senado lo que hace es, bueno, primero emite la convocatoria, verifica requisitos de elegibilidad de los aspirantes. Esto es un montonal de trabajo, ¿eh? Nadie se ha dado cuenta de eso, pero verificar los requisitos de elegibilidad de varias decenas de miles de candidatos es un trabajal, pero bueno, eso lo haría el Senado. Después, justamente realizaría el INEC la sumatoria de los cómputos, después se impugna esto en su caso ante el Tribunal Electoral y finalmente la toma de posesión ante el Senado. Ahora, lo interesante de esta iniciativa, y digo interesante por no decir sorprendente, es que los tres poderes elaboran la lista de aspirantes. A nivel federal, pues justamente el presidente de la República emite para cada cargo judicial del país, una lista de 10. Después, el Congreso de la Unión, una lista de 10. Y la Suprema Corte, una lista de 10, para cada cargo judicial del país. Después, en cada entidad, la ley de cada entidad referirá cuál es la sistemática respecto de las candidaturas. A ver, respecto del INEC, bueno, el INEC, como lo acabo de decir, es el que organiza las elecciones, efectúa los cómputos que comunica al Senado y el Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones, salvo las que tengan que ver con los magistrados electorales, porque eso lo resuelve la Suprema Corte. Suprema Corte que, por cierto, no es el órgano que hace ese tipo de trabajo. Es decir, sería la primera vez que los ministros de la Suprema Corte le entren a ese tipo de trabajo. La Suprema Corte es órgano electoral solo para la resolución de las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales. Pero, bueno, ahí está cómo está la iniciativa. Ahora, ahora, fíjense ustedes, selección de ministros, magistraturas y tribunal de disciplina. Bueno, fíjense ustedes cómo tenemos que distinguir varios ámbitos de elección, porque tú como ciudadano vas a tener que votar dependiendo de tu ámbito de elección. A ver, van a ver por un lado ámbito nacional. ¿Quiénes van a ser en el ámbito nacional? Suprema Corte, Sala Superior, bueno, regiones del tribunal, pues Sala Regional también, ¿no? Bueno, día de las elecciones, fases, aquí lo que acabo de decirles, ojo, ahora imagínense la boleta, ¿cómo va a ser la boleta? Yo quiero imaginarla. Si por cada ministro a elegir hay 30 nombres, pues yo creo que una boleta tendrá 30 nombres. ¿Están de acuerdo? Una hoja tendrá 30 nombres, no creo que canse para poner 60 nombres y 2 candidaturas. Entonces será una hoja por cada candidatura, pienso yo, con 30 nombres. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a imaginarlo a nivel nacional, los 11 de la Corte, los 7 de Sala Superior y las regiones del tribunal. Bueno, ok. Ahora, la toma de posesión, por cierto, sería ante el Senado. Eso también me causa un poco de conflicto porque me causa un poco de conflicto que todos los jueces del país pasen por el Senado. Me causa de conflicto por aquello, ya saben, de la división de poderes. Es algo que uno le enseñaron en el siglo XVIII, pero bueno, en fin. Ahora, fíjense ustedes, viene después un ámbito por circuito y por distrito judicial. A ver, ámbito en cada uno de los 32 circuitos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a imaginar también todos los magistrados de colegiado. No sé si hay algún magistrado federal presente que me diga, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿cuántos magistrados hay y cuántos jueces de distrito hay? No lo sé, pero si me dijeran que hay varios cientos, diría seguramente. Y van a haber 30 candidaturas por cada juzgado de distrito y 30 candidaturas por cada magistrado de apelación y 30 candidaturas por cada magistrado de colegiado. Es decir, una boleta con 30 nombres. Vamos juntando, ¿de acuerdo? Entonces tú vives en un distrito
judicial pequeño o en un circuito judicial pequeño, pues te tocarán menos candidaturas. Pero en la Ciudad de México, pues te van a tocar un montón, ¿no? Pero bueno, ok, y ya saben, un poco la misma idea. Bueno, aquí en fase previa el órgano de administración judicial remite al Senado la lista de vacantes, ¿no? 6 por cargo. Aquí están las reglas específicas. Ahora voy. A ver, ahí está. Bien. No se permite el financiamiento público o privado. ¿De acuerdo? Es que en México se obedece muy bien la ley. Ya se lo imaginaron. Las campañas van a ser sin financiamiento. Seguro no va a haber financiamiento. Ahora, prohibida la contratación de tiempo en radio y televisión. A ver, yo que tengo algo de experiencia en materia electoral desde 1997, hagan de cuenta que ahí dice prohibida la contratación de tiempo en radio y televisión, pero por supuesto no va a haber noticias respecto de la elección, ¿verdad? Ni tampoco va a haber comentarios editoriales en radio y televisión, ¿o sí? Y entonces van a generarse conflictos respecto de equidad o no en la contienda. Pero a ver, todavía quiero seguir. Ahora, derecho a acceso a radio y televisión solo de manera igualitaria en tiempos oficiales, como siguiendo un poco la manera que pasa con los partidos en la parte igualitaria, ¿no? Y dice claramente, y se excluye a los partidos, lo cual es una contradicción interminis, porque, perdón, no estarán los partidos, pero vienen del Congreso de la Unión las candidaturas. Entonces, bueno, el Congreso sí, pero los partidos no. Ahora, algo que es todavía, a mi juicio, más grave, lo digo con mucha claridad, es la idea de que los jueces se puedan reelegir. Porque claro, a ver, para la elección inicial, pues uno dice, bueno, este juez nunca ha emitido una sentencia. Pero para la reelección, ¿qué va a tener que hacer para reelegirse y para conseguir los votos? Pero a ver, todavía no quiero entrar a eso, ¿de acuerdo? Justamente se establece también la regla de que bueno, a ver, ministros de la Corte no hay lugar a la reelección, Tribunal de Disciplina no es expreso, Tribunal Electoral no, magistrados de colegiado y jueces de distrito sí puede haber reelección y magistraturas locales sí puede haber reelección. Bueno, ahora, esta es una idea de lo que es del universo de cargos que se elegirían, una idea que me hicieron el favor de investigar mi equipo. A ver, en el Poder Judicial Federal estamos hablando de que se elegirían 1,716 cargos. Ahora, Suprema Corte 9, Tribunal Electoral 22 magistraturas, más o menos, ¿no? Entre salas superiores y salas regionales, ¿no? Después, tribunales colegiados y juzgados de distrito, Tribunal de Disciplina. Ahora, aquí viene la nota de que según el gobierno federal son 1,633 cargos, el INEGI establece 1,647, pero mi equipo dice que son 1,716 sumando Tribunal Federal. Ojo, se fijaron que nada más dije Poder Judicial Federal, ¿verdad? Es que es importante. Ahora, poderes judiciales locales, 5,025 cargos en todo el país. Y aquí está la fórmula en que se desagrega. Magistratura 627 y juzgadores 4,398. Tribunales de disciplina local 96. Ahora, esto significa, fíjense bien, estamos hablando de un total de 6,741 cargos. Y dado que va a haber como 10 candidaturas en las importantes, 30 candidaturas y en otros van a ser solamente 18, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 38,000 candidatos, 38,000 candidatos. Pero además recuerden ustedes que va a ser en listas de 30 que ustedes busquen a la persona por la cual van a votar. ¿Ya se imaginaron cómo va a ser ese voto? Es que no sé si te vayan a dar libros. O sea, aquí tiene usted, busquen estos 200, 500 nombres, exacto, 500 nombres, ¿por quién va a votar? Es que, digo, se encontrará la forma,
quiero pensar. Ahora, como les decía, hoy día, la elección del año 2024, estamos hablando de 20,000 cargos que se van a elegir. Entonces es una tercera parte más grande, o medio más grande, de acuerdo, lo que ahorita se elegiría. Estamos hablando que es una elección mucho, pero mucho más grande que la elección actual. O sea, la elección de 2025 en tamaño y proporción sería enorme. Ahora, hasta ahorita solo he hecho o tratado de describir. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esta reforma, me parece muy mala idea, pésima, la he llamado y lo sostengo. A ver, no parece estar hecha, ¿no? Y pareciera estar hecha como para que todo se complique. A ver, en general se sostiene que la elección de jueces busca que el Poder Judicial recobre independencia y legitimidad. Eso es lo que se ha dicho una y otra vez, ¿no? Que no estén captados por el poder, por los factores del poder, ¿no? Pero a ver, vamos a pensarlo. ¿Qué es más probable que no se encuentre cooptado o captado por el poder, por los factores de poder? Un sistema en el cual entra un muchacho de 24 años o de 23 años a la carrera judicial, empieza a pasar exámenes y trabaja toda su vida en un juzgado de distrito, después en un colegiado, y está dándole y tratando de crecer, o un sistema por elección. Es que esa sería la pregunta que yo me haría. O sea, si alguien me pregunta, yo diría, es que la carrera judicial pareciera que pudiera, en principio, garantizar de manera más racional la independencia de los jueces. Por otro lado, justamente la reforma politizaría la labor del Poder Judicial. A ver, se comenzarían a buscar, ¿por qué votar? ¿Por quién? Bueno, a ver, primero encontrar por quién van a votar, porque les van a entregar cuadernillos así para votar. Pero bueno, a ver, ustedes ya deciden que van a votar por determinada persona. Ustedes son, bueno, la élite jurídica de México. Ustedes probablemente conozcan algún que otro candidato. Ahora vamos a pensar en cualquier lugar de la sierra. ¿Cuál va a ser la lógica de votación cuando le entreguen su cuadernillo? ¿Cuál va a ser la lógica? Donde va a haber miles de nombres. ¿Por quién van a votar? ¿Cómo van a votar? Pero viene la pregunta, en el mejor de los casos conocerán a alguien. Y aquí es donde viene la cuestión, que es, en el mejor de los casos votarán porque el juez es guapo, es simpático, cuenta chistes, sabe bailar. Pero alguien va a votar porque el juez, es que mira, estudió un doctorado en España, sacó magna cum laude en Yale, ¿verdad que no? O sea, probablemente esos no sean los criterios, justamente. Ahora, por otro lado se dice, no, es que con esto se evita que estén captados o cooptados por los políticos. Perdón, las propuestas vienen de los poderes políticos, o sea, el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Y si van a elegir a los más aptos y más capaces para las listas? ¿Será? Por otro lado, es terrible la idea del sistema de reelección. Terrible, porque además son para cargos muy altos. Sistema de reelección para los juzgados de distrito, magistrados de colegiado, magistrados de apelación. Estamos hablando de cargos judiciales muy altos. ¿Qué van a tener que hacer los jueces para reelegirse? Díganme ustedes. ¿Qué van a tener que poner en su sentencia para que la gente les aplauda? ¿Van a estar pensando en la justicia y en el derecho? ¿O van a estar buscando aplausos? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto también lleva hacia que los electos como jueces y magistrados pues pierdan sus conocimientos técnicos. ¿Ya me voy a entender? Prácticamente sería convertir a todo el Poder Judicial en la corte del rey Salomón. Partan al niño, ¿no? Así, ya partan al niño. ¿Por qué? Pues porque es buena idea, ¿no? Pero fundamentación y motivación, jurisprudencia estricta.
Al contrario, pareciera que esto lleva a la politización de la justicia. Es mala idea, de verdad. No es que esté en contra o a favor de nadie, ni mucho menos de alguien que firma o no firma la iniciativa. Es que es mala la idea. A ver, justo no se consigue la independencia y al contrario, se genera mayor dependencia. ¿Por qué? Porque pues, ahora para entrar a la lista de propuestos, ¿qué habrá que hacer? Si ya no hay que estudiar, ¿qué hay que hacer para estar en la lista? Pues sí, no, es que antes había que presentar exámenes. Y entonces tienes tú 23 años y entras de meritorio en un juzgado y pues lo que todos sabemos y todos vivimos, ¿no? O sea, no, es como le digo yo a mi hijo tiene 19, está estudiando Derecho y le digo, a ver, primer estudiante que además es pasante, no serás ni el último, ¿no? Entonces hay que darle y matarse, porque así es el trabajo, es trabajo duro. Y forjarse una carrera cuesta trabajo, muchísimo esfuerzo. Entonces, la pregunta es, si ahora, más o menos nos queda claro que es matándonos, ¿no? Es decir, estudiando durísimo y trabajando durísimo, ¿ahora qué hay que hacer para estar en las listas? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que bailarle o contarle un chiste? Por otro lado, esta idea de que el Poder Judicial puede estar colonizado por los partidos, creo que sí es real. No me asusta que los jueces tengan posiciones políticas, siempre y cuando esto no afecte sus sentencias. Lo que me asusta es que los partidos pudieran controlar a los jueces, sobre todo porque si no pasas por el filtro de un partido, pues no veo cómo puedas estar en la lista del Congreso o en la lista del Ejecutivo. Miren, muchas veces se dice, es que los jueces no deberían tener la facultad de ser legisladores negativos, ¿no? Lo que decía Kelsen, que Kelsen decía que el Tribunal Constitucional era un tribunal, un legislador negativo. Entonces decía, no debe ser. Yo les soy sincero, esas son discusiones del siglo XIX y principios del siglo XX. Los jueces, por supuesto, que pueden declarar inconstitucionales las leyes. Vamos, es que todos los tribunales constitucionales de la Europa, digamos, continental, de Inglaterra, ya no se diga de Estados Unidos, de Australia, todos los tribunales constitucionales tienen esa función. La legitimación de los jueces no es democrática, es constitucional. Es decir, los jueces, al contrario, tienen una facultad que yo he tenido que aplicar, que todos los jueces tenemos que aplicar a veces, que se llama poder contramayoritario. No le caemos bien a las mayorías muy a menudo, pero muy a menudo. Y tenemos que sacar sentencias que sabemos que a la gente no le va a gustar, pero adivinen qué, es lo que hay que hacer conforme a derecho y hay que hacerlo y punto. Y ustedes que son muy jóvenes no se acordarán, pero todas las sentencias de la Corte de principios de los años 2000 que tuvieron que ver, por ejemplo, con derechos de la mujer y que tuvieron que ver con derechos de las minorías, particularmente con el colectivo LGBTIQ+, todos fueron sentencias contramayoritarias. Si se hubieran llevado a cabo votaciones, las encuestas lo decían, probablemente hubiera perdido esas ideas, pero los derechos humanos no pueden estar sometidos a votación. Es así de claro, no pueden estar sometidos a la opinión de las mayorías. Los derechos humanos se tienen que cumplir, se tienen que hacer vigentes. Es tan claro como lo que acabo de decir. Y el poder contramayoritario de los jueces no es popular. Qué miedo que haya jueces que se reelijan y se elijan, porque yo no sé si puedan ejercer su poder contramayoritario que deben ejercer. Es obligación ejercer. Ahora, bueno, ya sigamos pensando. Ahora vamos a pensar que no son ustedes. No son ustedes la élite jurídica de este país. Vamos a estar hablando mejor con personas de clase media normal, ¿no? Lo que sea, ¿de acuerdo? Y les vamos a decir, salgamos a votar por nuestros jueces. ¿Ya se emocionaron? No, es que los porcentajes de votación en elecciones, digamos, que no llevan presidente de la República son del 50%. Ahora,
Es decir, la gente cuando va a votar por su congresista, más o menos es el 50%, es un poquito más bajo a veces, pero a ver, es del 50%. Ahora vamos a salir a votar por nuestros jueces. Ya sé, por cierto, que no van a hacer campañas muy fuertes, porque además van a ser tantos miles, y vamos a votar todos por tantos miles al mismo tiempo que no sé quién va a ser. Vamos a salir a votar por una lista interminable de personas. El nivel de abstención en esas elecciones, no hay que ser genio. El nivel de abstencionismo va a ser enorme, enorme. ¿Qué legitimación tendrán jueces electos con menos de la mitad de la votación? Es que esa es la pregunta. Si no nos parece suficiente la legitimación constitucional y queremos que haya legitimación popular, pues por lo menos tendría que garantizarse que al menos la mitad de los mexicanos vote, porque de otra manera, y no va a pasar, se los dice alguien que desde 1997 está en temas electorales, no va a pasar. Por otro lado, están tan preocupados, esta iniciativa está tan preocupada con los temas judiciales que me sorprende que no hayan incluido a los jueces administrativos y fiscales. ¿Por qué no están los jueces administrativos ni fiscales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es el Poder Judicial, efectivamente, pero también son juzgadores. Pero será un error. Ahora vamos a seguir. Ahora, todavía más, ¿qué les digo? De verdad, la idea se me hace muy mala. O sea, de verdad, repito, yo respeto como Bora. Simple y sencillamente la idea es mala, 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 mala. Ahora, bien, recursos humanos y económicos. Bueno, para la elección de 2024, estamos hablando de una elección igual de grande, ¿eh? Nadie se equivoque, igual de grande, más grande de hecho que la del 24. ¿De acuerdo? Bien. Pues, ¿qué les parecería? Pues, ¿qué? 25 millones, ¿cuánto? No, a ver, estas son solo ideas, son solo cifras. La verdad es que no tengo ni idea, porque además esto es como, ¿cuánto será? Pero pensarán que las elecciones se pagan solas. Y en la reforma no se advierte alguna previsión de impacto presupuestal. Ya me doy a entender, que se haga una elección del tamaño de la elección más grande que la elección de 2024, pero no la vamos a dotar de recursos. Por otro lado, hay que recordarlo, este año se van a instalar más de 170,000 casillas. Se tendrían que instalar otra vez 170,000 casillas el año que viene. Hay que contratar personal, capacitar, supervisar las mesas de castillas, costear la papelería electoral, sistemas informáticos, los gastos del Tribunal Electoral, pero ahora también la Suprema Corte se va a meter, entonces, es que no hay datos, la iniciativa no contiene los datos, no puedo en modo alguno decirles si es o no razonable el gasto presupuestado, porque nadie lo ha presupuestado aún. Entonces, como una idea abstracta, pues se está planteando sin decir en concreto qué puede pasar, ¿no? Ahora, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que les decía. A mí bueno, aquí está un poco lo que les decía. La verificación de requisitos de elegibilidad a cargo del Senado de 38,000 candidaturas. Nunca ha habido un órgano, un solo órgano, que revise 38,000 candidaturas, requisitos de elegibilidad. ¿Cuánto tiempo se van a tardar? ¿De qué manera? Es que ¿cómo? Ahora, lo que les decía, modelo de comunicación política, es que en mi experiencia, cuando prohíbes algo, los partidos van a ver, o los políticos van a ver cómo darle la vuelta, y va a ser justamente la temática. ¿De verdad no va a haber spots electorales? ¿O van a simularse spots electorales a manera de editoriales? ¿O van a simularse spots electorales a manera de comentarios? ¿O lo que pueden usar a manera de noticias? ¿O lo que ustedes quieran? Y si es así, ¿quién va a poder acceder a eso? Por otro lado, me he hecho la pregunta muchas veces. Vamos a juntar solamente
a 30 candidatos para una magistratura de la Suprema Corte. ¿Les parece? Solo uno. Aquí vamos a estar 30. Y vamos a debatir. ¿Qué vamos a ofrecer? No, es que a ver, hasta hoy, y esto no ha cambiado ni cambiará, lo que se tiene que hacer es ir y protestar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es lo que hacemos todos los funcionarios públicos. ¿A poco no? ¿Qué otra cosa puede decir un juez en su campaña? No, es que a ver, ¿qué puede decir? ¿Fundamentaré y motivaré bien mis sentencias? ¿La jurisprudencia siempre la voy a obedecer? No, es que ¿qué otra cosa puede decir sin que sea absurdo o tormentosamente perturbador? ¿No? A ver, ¿qué podría decir un juez? Díganme. Yo solamente le voy a dar la razón a los pobres. ¿Qué miedo? No, es que los pobres y los ricos merecen justicia. Se le tiene que dar justicia al que tenga la razón. Y bueno, el día de la jornada, llega el día de la jornada, la boleta, ya entendieron, boleta por cargo, varios miles de cargos. Es que van a hacer libros, nos van a dar libros. En Ciudad de México habrá otros lugares donde no. Me imagino que en circuitos judiciales más chicos, pues no será así. Pero en Ciudad de México, ahora, ¿por qué? Porque es que le puse así, ultraboletas, porque me lo imagino como, pues como una pequeña sección amarilla o sección blanca, ¿no? O sea, así como un librito por persona y así como dándole vueltas, ¿no? Y votando, tachando. Pero además, tengo tantos años de ver llenado de actas. Miren, es que es rara el acta y la casilla, o sea, la casilla cuya acta está bien llenada. ¿Ya me doy a entender? Es que uno revisa la casilla, revisa y el acta está mal llenada siempre. Ahora imagínense, ¿por qué? Porque no somos expertos. O sea, los ciudadanos somos los que estamos en las mesas directivas de casilla. Y como somos los ciudadanos los que estamos en las mesas directivas de casilla, pues no somos expertos en llenado de actas. Y tomas una clasecita, 2 clasecitas, pero no eres experto. Bueno, ahora imagínense votar con estos libritos. Vamos, ¿no? En fin. Y después vendrán los medios de impugnación, que si para este año, 2024, pensamos que van a ser 20,000, pues ¿cuántos van a ser para una elección que es más grande, con más candidaturas? Bueno, la pregunta, si ustedes se dan cuenta de todas estas preguntas, más allá que el procedimiento mismo electoral que está ahí es muy complicado, farragoso, de tal manera que lo veo casi inviable, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, la pregunta atrás de esta conferencia es, ¿quién va a acabar con este sistema imponiendo a las personas juzgadoras? Y lo más grave, ¿qué tipo de sentencias elaborarían estos jueces? ¿Serán sentencias populistas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Acaba de terminar la Semana Santa, ¿no? Yo sé que esto es un espacio laico, pero es que este es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Estaba Pilatos y le pide al pueblo, ¿a quién libero? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué grita el pueblo? ¡A Barrabás! ¿Y qué hace Pilatos? Lástima a Jesús. Ahora, sentencias ad hoc, sentencias a modo, de verdad tengo muchas dudas. No, de verdad, esto no es una manifestación política en modo alguno, pero lo digo de verdad con mucha responsabilidad. No es una manifestación política, al contrario, yo soy políticamente neutral, solamente que esto es una idea mala. ¿Y qué se dice? Idea mala, mala idea, pero no se le puede decir a lo que está mal, decir que está bien, porque no lo está. Tendrá que repensarse el modelo también, eso cabe decir. Alguien podrá decir, oye, es que se puede mejorar el sistema de carrera judicial, seguramente. No, es que se puede mejorar las competencias de los jueces. Sí, puede ser también. Es más, se le puede dar una chañadita al sistema, no hay sistema perfecto, seguramente sí. Y en materia electoral a mí se me ocurren miles de ideas, sin duda. Pero toda reforma electoral
Y toda reforma judicial lo que tiene que garantizar y partir de es de la independencia total de los jueces respecto de los poderosos y de la política. Esta reforma no lo garantiza. Y por esto yo digo que esta reforma judicial es una pésima idea. Una adecuada independencia judicial requiere de la carrera judicial. Lo que se tiene que hacer es fortalecer la carrera judicial, esa es la verdad, ¿no? Y bueno, en fin, los invito a que me sigan en mis redes. Muchas gracias. Bien. Creo que todos hemos disfrutado el fondo y la forma de exposición. Si alguien tiene alguna intervención, adelante, con mucho gusto. Escuchamos si el magistrado está dispuesto a contestar. Anímense, no todos los días tenemos feria académica, ¿eh? Adelante. No sé si tengamos algún micro. Allá. Muchísimas gracias, magistrado. Mi pregunta es si esta reforma se llegase pues a aprobar, ¿cuál podría ser el argumento que la Corte podría emplear precisamente para tumbarla? Pero no tanto analizando la forma, porque cuando fue la aprobación del Plan B, pues la Corte se quedó únicamente en los vicios del procedimiento y no le entró a la forma, lo cual ahorita pues eso es lo que me he puesto a pensar de que si directamente porque ahorita lo que se puede apostar podría ser en algún vicio del procedimiento legislativo para intentar atacarla, pero ya directamente al fondo, ¿cuál sería, pues decirlo, el mejor argumento con el cual usted considera, claro, que se podría tumbar? Muchas gracias. Tiene una complicación esta iniciativa, que es una reforma constitucional. Por ahora, las iniciativas constitucionales, por ahora, eso es algo que tendrá, por cierto, que explorarse en las próximas semanas, pero bueno, por ahora no admitiría fórmula de control constitucional de la propia Constitución. Entonces, eso es un tema, y repito por ahora, porque eso es algo que justamente está analizándose en varios casos que están en solución. Pero eso sería una cuestión. Estamos ante una reforma constitucional de gran calado, la reforma más importante en materia judicial, probablemente, sin duda del siglo XXI, sin duda, y probablemente pues, de más de 100 años, sin duda. Si esto se aprobara, eso sería, ¿no? ¿Alguien más? De los profesores, profesoras que están presentes. Rodrigo, te veo con ganas de hablar. Adelante. Solo felicitar al magistrado de la Mata por la exposición tan didáctica. Creo que es importante siempre el saber comunicar el contenido. Lo platicaba justamente ahorita con Paco, pues que es difícil también que pueda pasar la reforma constitucional, porque tan solo son 128 senadores, y de los 128, pues vamos a tener 64 por mayoría, 32 por primera minoría y 32 de representación proporcional. Entonces es difícil que una sola fuerza política pueda lograr reformar la Constitución. Entonces, nada más felicitar al magistrado de la Mata. Le agradecemos al señor magistrado esta magistral conferencia y vamos a dar paso al acto de clausura. Sonido, gracias. Un segundo en sus lugares, por favor. La señora directora va a bajar, me están avisando, para integrarse a la mesa de clausura. Seminario análisis de su viabilidad en el Estado constitucional.
Y bueno, pues presento con mucho gusto y los saludo con gran afecto a quienes nos acompañan en el presidium para la clausura, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de esta universidad. Y el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante todo el seminario, a quienes se encuentran presentes, al alumnado y docentes de esta universidad, integrantes de la JUFED y funcionariado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como quienes nos acompañaron a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues para un mensaje de clausura le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, para la clausura. Muchas gracias, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, ya casi noches. Me siento muy satisfecha, muy contenta aquí en representación de la Facultad de Derecho de la UNAM, de haber cumplido el desafío, el reto que este proyecto, porque realmente fue un proyecto para este seminario durante bastante tiempo y que se concretó a partir de esta mañana, con distinguidos, brillantes expositores, realmente quienes son los aplicadores de la norma y a quienes a partir de quienes una reforma de tal calado, de tal trascendencia como la que se propone, pues va a afectar. Pero a la postre, pues estamos hablando de darle vigencia o no darle vigencia a un derecho a la justicia. Por lo tanto, si bien vuelvo a repetir, dentro de las reformas a la estructura, ellos y ellas tienen el primer impacto, pero es para toda la sociedad, para toda la comunidad en realidad. Luego entonces me parece que estas mesas han sido muy fructíferas, se ha hecho un análisis profundo, razonado, a partir no solamente de la norma, de la propuesta, de la experiencia, sino también del conocimiento que tienen quienes han participado en estas mesas. Si damos nuevamente una revisada a los perfiles, pues son perfiles bastante sólidos, no solamente porque tienen la mayoría de ellos una trayectoria dentro de la administración de justicia en diferentes ámbitos, sino también dentro de la misma docencia. Son académicos, son autores de las obras jurídicas actuales de mayor relevancia dentro de sus áreas de conocimiento. Luego entonces se ha cumplido la finalidad de este seminario, que es analizar, debatir con respeto, con profundidad, pues todos los aspectos de esta propuesta de reforma presentada el 5 de febrero. Y sin más, porque seguramente ya varios están cansados de todo el día, a pesar de lo enriquecedor, y algunos se van a su clase a las 9, de 7 a 9, pues damos por clausurados el seminario Reforma Poder Judicial de la Federación, análisis de su viabilidad en el Estado constitucional, en esta gran, no diríamos mancuerna, sino propiamente una amalgama entre la JUFED, entre el Tribunal Electoral también, y desde luego nosotros nos sentimos sumamente halagados por estar participando también como sede del seminario, y también porque aunque sean integrantes del Tribunal Electoral, son también nuestros docentes, son también nuestros autores. Sin más, damos por concluidas las actividades de este seminario. Enhorabuena y nuevamente muchas gracias, nos sentimos muy honrados, muy satisfechos también. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.